Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, ¿cómo están? Aquí Karina de Otros Entregables. Hoy tenemos a un invitado con quien creo que tenemos muchos puntos de vista muy similares, como caminos o trayectorias en las que hemos coincidido, a pesar de estar muy al sur de este continente, ¿no? Estoy muy emocionada de que cada vez más la banda chilena, no, no, más chilenos, pues nos están abriendo su trayectoria y confiando también en este podcast. Entonces, pues hoy estamos muy contentas. Sí, me sumo a los comentarios de Cari en el sentido de que llevamos algún tiempo planeando este capítulo, que es con Nicolás Valencia, que a nivel bastante general, porque luego le pediremos que se presente, es arquitecto y editor y también difusor de cultura arquitectónica. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Nicolás, porque sí, como dice Cari, creo que tenemos bastantes cosas en común con respecto a cómo cuestionarnos las maneras o de qué manera estamos como generando esta manera de diseminar y de difundir arquitectura. Entonces, bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, Camila y Karina. Y antes de lanzar, hay una idea, no sé si la tendrán en México, pero hay una amistad cívica mexicana-chilena muy fuerte, como en este mapa de prejuicio de Latinoamérica. El chileno se lleva muy bien con el uruguayo y con el mexicano. Ujú. Em, Podrás a 31 minutos del Chavo el 8, pero también a temas musicales históricos. Gabriela Mistral hizo su carrera en México, tuvo un lado diplomático allá, Sí. formativo también en México. Entonces, el cine mexicano, la época dorada del cine mexicano en Chile fue muy fuerte. Si uno va al sur, se escucha mucha ranchera ya adoptada. Entonces, esa amistad cívico-chilena, qué bueno ser parte de eso en este capítulo. Ujú. Y Nicolás, entonces, ¿cómo te gustaría que nuestra audiencia te conozca? A ver, soy arquitecto, como ustedes dijeron, estudié acá en Chile, en la Universidad de Chile, y yo creo que tuve claro en la segunda mitad de la carrera que no quería diseñar. Por un lado, por las condiciones laborales, sobre todo en la práctica, Ujú, pero también reconocer y hacer un buen ejercicio de autoanálisis de decir, no soy un buen diseñador. En ese ujú, entonces, quizá siendo el impostor o lo que sea, pero me parecía que no me interesaba tanto. Y coincido con una época también la Universidad de Chile de generaciones que estaban girando hacia el no diseño o más allá del diseño. Hay un proyecto que se llama Arquitectura Caliente ujú, y que en Chile era un grupo de estudiantes de arquitectura de la Católica y de la Chile y empiezan a hacer una serie de seminarios y luego empiezan a hacer eventos grandes y se adjudican la Bienal de Arquitectura de Chile. La primera convocatoria que hace esa Bienal la ganan arquitectos que lo diseñan y la del año siguiente también. No, o sea, la edición siguiente, 2017, 2015, 2017 y la del 2019 también. Y parte de esa gente después estuvo en el Daily, parte de esa gente asumió cargos técnicos en municipalidades e incluso en cargos académicos administrativos. Entonces, fue una generación que llegó muy rápido a poder empujar ese discurso. Trabajé 9 años en Art Daily, primero como editor, para quienes no escuchan y quizás no lo saben, pero Art Daily partió en Chile como plataforma urbana, después plataforma de arquitectura, pero siempre de Chile y como me imagino que saben, para poder internacionalizarse hay que como disimular de dónde uno es. O ujú. sea, los latinoamericanos suelen hacer eso. Entonces, claro, no mucha gente sabía que en realidad es chileno, pero gran parte del equipo es del sur global, cosa que yo me sentía muy orgulloso. Y ahí fui editor en español, luego vi temas de data manager, seguí escribiendo y terminé estando a cargo del equipo editorial en Art Daily, en los 7 sitios, en los 4 idiomas, que eran español, inglés, portugués y chino.
Y así esa fue mi última etapa. Paralelamente me interesa la academia, investigar, hacer mis cosas. De ahí salió Xformas, Tasa de Arquitectura, que fue un proyecto que a mí me interesaba como evento, porque siempre he sido muy crítico del evento unidireccional. Audiencia escucha, expositor habla, aplausos y después un par de preguntas que, como bien saben, son comentarios. Ujú, No tengo una pregunta, pero tengo un comentario. Y dije, me parece un poco unidireccional, un poco aburrido, y a mí me interesaba poder que fuera, o sea, que fuera, para que un evento fuera exitoso, tiene que ser entretenido, y eso nos cuesta mucho en la arquitectura, que lo masivo puede tener una carga intelectual y que lo intelectual no tiene por qué ser denso, necesariamente. Entonces, como evento, nos interesaba llevar a arquitectos y arquitectas que no diseñaban. Y sí, me siento arquitecto, claramente. Ese fue un proyecto que hicimos con Taller 25 acá en Chile, una oficina de Fabio González y Yaris Tai, que si bien diseñan y están en la academia, pero les interesaban estos temas. Y eso fue mutando. El evento estaba basado en lo que hacía Super Sudaca con lucha libre, de ujú, no, amistad mexicana-chilena, donde intentaban tener como un moderador slash incentivador que empezara como a picar a posturas distintas en distintos temas, desde enfoques laminales, temas de construcción, teoría práctica, y eso fue un buen referente para ese evento, un evento que estaba estructurado en torno a 4 asientos, un moderador que se movía, que eso lo sacamos del teatro, el público en 360, y nos interesaba saber cómo hacían lo que hacían eh, y por qué se definían arquitectos, pero también cómo lo hacían. ujú, Y nosotros pensamos que iba a funcionar mejor con estudiantes y resulta ser que gran parte del público eran egresados. ujú. Mi teoría era que es gente que no, si bien quizás no querían diseñar, pero creían que el mercado les iba Para llevar para a... allá. Sí, y no lo era. Entonces llegaban treintañeros con esa duda de, bueno, ¿ahora qué hago? Em, de ahí fue un libro también en Xforma, por Fondart, y el 2023 publiqué por mi cuenta en Jundia, que es una selección de crónicas y ensayos sobre Latinoamérica, porque también por Art Daily viajé mucho por Latinoamérica, bueno, hasta ahora, y quizás Camila lo sabrá, pero en Chile de Latinoamérica no sabemos nada, Ujú, y ujú. hablamos de Latinoamérica como otra cosa, obviamente inferior, claramente, o sea, no estoy diciendo nada polémico, sino que en realidad siempre hablamos de Latinoamérica como otra cosa, así como los españoles hablan de Europa como otro continente. Em, eso es como mi forma de sintetizar todos estos años. Muchas cosas que fuera, pero creo que una forma de hilar la historia. Ujú. Oye, Nico, y creo que se podría entender entre líneas de lo que acabas de decir, tu postura con respecto a la pregunta que hacemos de cajón aquí. Pero bueno, si nos ayudaras a elaborar un poquito más si te consideras o no arquitecto. Sí, me considero arquitecto y yo creo que esto lo fue también un aprendizaje de Xformas, y es que la profesión o la formación académica Ujú, te entrega una forma de pensar, que es el proyecto. Al final, todos quienes egresan de arquitectura, arquitectos, arquitectos, saben, entendiendo que es un proyecto, con una condicionante espacial, porque el espacio es muy difícil de entender. No es la suma de materiales, no son muros, sino que lo contiene, el espacio. Y eso es súper abstracto y eso obviamente como arquitecta y arquitecto lo aprendemos en la universidad. Entonces eso la suma quizás de la idea de proyecto o de gestión de un proyecto con la componente espacial. Entonces teniendo eso, te hace arquitecto. Y gran parte de los casos que estaban de Xforma eran eso, entendían perfectamente la estructura de proyecto, desde Nicole Uliar con el sonido como material, hasta Sebastián Cuevas con tema de intervenciones de gestión del urbanismo táctico. Entonces eso unía a todos ellos. A eso eran más grises, como por ejemplo los que trabajan como project manager
o de UX en términos más digitales, que yo lo veía mucho en Art Daily, porque tienen la idea del proyecto, pero también tienen la idea de usuario. Entonces, calza muy bien ese tipo de disciplinas porque eh, esa noción de proyecto necesariamente tiene un usuario, que no es necesariamente un cliente, sino es un usuario. Esa es como para mí lo que define ser arquitecto. Si un arquitecto después se dedica a hacer pan, claramente deja de ser arquitecto, creo yo, porque no porque haga pan con forma de edificio va a ser arquitecto, sino porque lo que queda es la forma de pensar. Eso es lo que también a nosotros nos servía como límite para decir, bueno, a quién llegamos y a quién no. Oye, Nico, y a mí me gustaría saber más sobre cómo se desarrolló tu interés por la comunicación, ¿no? O sea, no sé si hubo como una especie de breaking point donde dijiste, o sea, ¿por qué la comunicación y no otro camino de la arquitectura? Y por otro lado, igual creo que estaría interesante que nos compartieras un poco como de la historia de Arc Daily, ¿no? Porque yo, la verdad, o sea, tengo que admitir que ignorantemente hasta un par de años supe que era un emprendimiento de Chile y la verdad es que fue súper bonito enterarme eso. Yo, o sea, asumía que era más un emprendimiento del norte global que latino. Entonces, tal vez si nos pudieras compartir eso y cómo te interesó formar parte de su equipo y cómo se ha desarrollado en los últimos años, creo que sería como un dato histórico interesante. Ya, como son dos preguntas, respondo la primera. Yo creo que es un ejercicio en retrospectiva, cuando uno sabe qué está haciendo o qué quiere hacer. Hay gente que lo tiene muy claro, y yo miro a esa gente que tiene claridad de lo que quiere hacer en la vida, y creo que cada vez es más escasa. Em, pero yo, para bien o para mal, como mi motor de fuerza o mi forma de orientarme siempre ha sido las cosas que no quiero hacer. Y cuando me di cuenta que no quería diseñar, em, ya había explorado temas más teóricos, también que en la universidad empezaron a aparecer esos cursos, me empezó a ir mejor y me interesaba. Pero no me interesaba tanto la teoría, sino que tenía más claro que no quería diseñar. Y eso fue, claro, yo del título comienzo del 2014, y en ese entonces, como les contaba antes, esta generación de arquitectura caliente empezaba a hacer cosas, y entre eso estaba Paula Mora, que había asumido como editora en jefe de Art Daily en español, 2013. Y me invita a postular, entro en ese proceso para editor en Art Daily en español en marzo de 2020 2014. Y yo, claro, era bien crítico de eso. También yo antes de eso había estado en algo que se llamaba estudiantes de arquitectura.cl, que ya no existe el sitio, y que era anónimo y que era básicamente una forma de jugar a contravanguardia, de jugar contra la corriente, pero también medio absurdo, autoflagelante, que yo creo que es algo muy chileno también, la autoflagelancia. Em, y, y claro, yo era crítico de lo que pasaba en el Daily porque era mucha hora, pero muy poco contenido, que es un poco la típica crítica que se le hacía en ese entonces. Y eso fue en marzo, yo entro en 2014 y ocurre un incendio en Valparaíso, en abril, si no me equivoco, que fue uno de los más grandes que hubo en la historia de Valparaíso, y yo propongo en el Daily ir a cubrir. El Daily no cubría eventos como de lo cotidiano. Y al final estuve unos 3 4 días y de ahí salieron ensayos, salieron entrevistas, salieron videos también. Entonces creo que ahí fue claro que me interesaba eso. Pero siempre fue una cosa que no me tomaba muy en serio porque no le veía futuro tampoco. Entonces, mi plan en ese entonces era, y trabajaba medio tiempo en ese entonces, mi plan era a futuro, a fines de ese año, o bien irme a Nueva Zelanda a cosechar manzana, o irme a Siria y ser corresponsal de guerra. Ese era mi dos escenario. No, súper diferente. Sí, y duro. Diferente. Y yo creo que más que nada, bueno, esa guerra sí, o no, terminó hace muy poco, pero en ese entonces daba la impresión de que la guerra iba a terminar pronto. Había terminado, había empezado hace 3 años, y yo creo que tenía muy claro que no quería estar en oficinas también. Eh, Como que eso fue una cosa más de panza, de guata, como decimos en Chile. Ujú. Entonces, ese motor de saber lo que no quería me llevó a ese lado. Y paralelamente empecé
a ser de ayudante en la Universidad de Chile y claro, lo que parecía temporal empieza a convertirse ya en algo fijo. Y cuando yo entro en 2014, Art Daily ya tenía 9 años, no, tenía 8 años. Entonces, para poner contexto del Internet, porque creo que Art Daily dice mucho de una época de Internet. Art Daily parte primero como plataforma urbana, que era un foro de ciudad en Santiago, en Chile, y que coincide mucho, que parte de mi teoría, con un país que siempre estuvo muy lejos de las comunicaciones, del centro del económico, cultural, político del mundo. Entonces yo creo que calzó con una necesidad de información muy alta. Entonces funcionó muy bien. No es casualidad que las principales tasas de penetración de Internet de esa época en Latinoamérica estaban en Chile. Bueno, hasta la fecha. Ahora está más parejo, pero en ese momento estaba muy despegado del resto de Latinoamérica. Más allá de los ingresos que lo permiten y de infraestructura de tecnología, era una necesidad de estar conectados con el mundo. Y entonces nace eso en 2005, en una época en que, claro, la ciudad no se hablaba tanto en los medios, no se hablaba, de hecho, en realidad en esa época. Y el año siguiente, Plataforma Urbana empieza a publicar una obra de arquitectura a la semana y le da muy bien. Y de ahí nace Plataforma Arquitectura. También como símbolo de la época, el nombre del sitio era muy largo. Plataformaarquitectura.cl es muy largo. Ujú. Pocos sitios tienen una extensión tan larga hoy en día. De hecho, ya no existe como tal. Y eso en 2006, ya en 2008 saca la versión en inglés que es Art Daily, y es la más exitosa. Y se demoró muy poco en sobrepasar a todos los otros sitios de arquitectura. Esto no lo digo porque trabajé ahí, sino por la data de... En ese entonces estaba Alexa, que lo hacía Amazon y te daba un ranking de los sitios más visitados del mundo. No te da el número exacto, pero te da una posición comparativa. Entonces, claro, eso estalla, coincide también con una época claro, de Internet que era mucho más optimista que la actual, mucho más descentralizada, mucho más intuitiva también. Yo creo que tenemos edades similares, entonces nuestros recuerdos de Internet de esa época eran de una Internet mucho más, no sé si más precaria, pero una cosa básica. En esa época los sitios web tenían música, tenían audio. Hoy día imposible. Hoy día está mucho más estandarizado la experiencia de Internet también. Entonces, coincide con, bueno, sucede la crisis financiera del 2008, el desplome, bueno, de los mercados internacionales, también la descentralización de la información de consumo, y también yo creo que el éxito también está en el caso de Art Daily por que fue capaz de capturar o de visibilizar la arquitectura del sur global, principalmente Latinoamérica. Ujú, El caso es que siempre daban David Basurto y David Sael, arquitectos y fundadores de Art Daily, era el de Alborde, oficina ecuatoriana que ahora nos parece lo más mainstream del mundo, ujú, pero siempre cuentan en una entrevista que nadie los publicaba, estoy hablando de 2007, 2006 probablemente, y se lo mandan a Art Daily, esta cosa nueva, plataforma arquitectura en ese entonces, y de ahí, una vez que sale publicado, de ahí empiezan a recibir propuestas del primer mundo por ser publicado. Entonces, no fue el match solamente de la estructura del sitio, sino que también era una voz súper fresca en el mundo. ujú, Entonces, yo creo que eso explica el éxito. Era un contexto en que igual no estaba Ardeli solo. Yo creo que quienes estén escuchando o viendo esto, ustedes mismas recordarán sitios de la época también. Em, que obviamente eso después se empieza a profesionalizar. Justo ahora publiqué en la revista RQ, acá en Chile, la 118, un ensayo, está presentado como crítica, pero un ensayo sobre el auge y caída de esa forma de hacer Internet. Y el problema que yo detecto es que fue una forma de hacer Internet sin modelo de negocio. Entonces, 2020, 2021, todos esos sitios fueron vendidos. Con Daily, ANZZ en Suiza, también con DC, Mercatizer, y etcétera. O sea, se fue ujú, concentrando. Y yo creo que ese fue el principal problema, que no nació con modelo de negocio. También porque era súper intuitivo, no nadie pensaba que se iba a ser millonario con un sitio web. Hay otras cosas más en la lógica, en la estructura, pero eso explica un poco también la Daily. Entonces, yo llego al Daily en 2014 y sabía, ya estaba abierto el Daily México y al Daily Brasil. ok, Y en esa idea era que en un futuro existieran otras, no sucursales, pero en otro idioma. De ahí nace Art Daily China, Art Daily Colombia, Art Daily Perú,
Y en ese entonces se hablaba que en un futuro iba a haber Art Daily Rusia y Art Daily India. Obviamente no surgieron, pero de eso un poco el espíritu de los BRICS, los países como que era Brasil, Rusia, India, China, BRICS cuando se suma a Sudáfrica, esta época de la mercado emergente y una descentralización que se dio, pero no tanto. Y hoy día estamos en la situación actual geopolítica que tenemos como mundo. Pero nunca hubo Art Daily como Estados Unidos, ¿o sí? No porque era artdaily.com, y se Ujú. entendía que esa es la versión global, Sí, pero porque, nunca claro, hubo como sede en Estados Unidos ni nada. física. Ajá. Hubo un intento por tener oficina física en Nueva York, pero el Mm, contenido salía de acá y gente que escribía allá, obviamente, pero en realidad estaba súper descentralizado. Yo estaba acá en un equipo en el que había gente en Brasil, en Chile, en China, en México, en el Líbano, gente suelta en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Entonces no era oficina física, porque también en la época en que se hablaba que la oficina iba a desaparecer, que por eso entra, se testea con la pandemia, que ujú, funcionó a media, o funcionó muy bien y por eso no les gustó a muchas empresas. ujú, Pero claro, la gracia es que era parte de una épica de decir, da lo mismo, no hay que estar en Nueva York para triunfar, y eso se cumplía parcialmente. O sea, desde acá se podía. Y también toda la escena de startups de la época en Latinoamérica lo revelaba, en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia. Era parte de la narrativa de la época. Y ahora, ¿cuál es el estatus de Arc Daily? Yo me Se fui a Daily. supone que ahora está como, o sea, lo compraron como otro grupo de comunicación de arquitectura, ¿o no? Claro, en 2020 lo compra NZZ, que es un diario suizo más antiguo del país, el equivalente a, claro, así el Clarín en Argentina o el Mercurio en Chile Mm, compraran, claro, el medio, un diario que tenía 150 años. Y ellos ya habían comprado Architonic, ujú, entonces estaba armando este brazo digital, pero no tenía experiencia con temas digitales antes. Yo me fui en 2023, entonces le perdí el rastro, pero es sintomático el hecho de que lo hayan vendido, precisamente porque el modelo no da por sí. También hay que considerar el impacto de las redes sociales, que en un momento se planteaban como canales de tráfico. En teoría, las redes sociales, Instagram, TikTok, sobre todo Instagram, era un lugar donde te llevaba tráfico al sitio, y ujú, eso se cortó. El cambio de algoritmo de Facebook 2018 también corta eso. Y Facebook, Meta, en realidad Meta y Alphabet o Google empiezan a capturar gran parte del mercado publicitario. Y eso también pues, apretó bastante a todos los ecosistemas digitales, no solamente la arquitectura. Y lo vemos hoy en día, que haya vuelto los paywalls a esa línea, de poder controlar la información, o sea, o poder tener control de cómo se maneja la información, y también con la inteligencia artificial se alimentó de mucha información gratis o pirateada. Entonces también eh, como que ese aislamiento que hemos visto político en Estados Unidos, lo hemos visto en otras cosas económicas también. ujú. Esa idea del Internet como una cosa súper abierta, claramente ya está, ya no es como tal. Sí. O sea, a mí ya se me había incluso como olvidado completamente de internet de esa época, porque yo entré a la escuela a estudiar el 2010. Entonces todavía llevaba poco tiempo, pero todavía yo entraba a plataforma urbana a ver cosas. Y, y me acuerdo que esa era la época donde uno, o sea, no sé, yo usaba una herramienta que se llamaba como StumbleUpon, que era como una página que te arrojaba páginas así aleatorias. Y era súper divertido porque uno podía estar, o sea, ponías algún tema y te aparecía una página de juegos, o le ponías tema, no sé, de moda y te aparecían como cosas random. Y, y era como una época donde uno estaba en internet, pero viendo páginas. No era como para entrar a hablar con gente, a ver qué está la otra persona, sino que era como de aprendizaje incluso en muchos casos. Y creo que es algo que sí fue muy bueno para esas plataformas como, bueno, plataforma urbana, plataforma arquitectura, porque también eran espacios de diálogo, pero no el diálogo que se da ahora de manera rápida, sino que era más como el diálogo de un foro, o sea, literal el foro como hay un tema y hay gente hablando sobre ese tema,
como que se usaban mucho los comentarios de una entrada, o sea, ahora ya casi ni se usan. Y que era bien interesante, al menos en esa época. Además, yo estudiaba en la Católica, entonces la casa de plataforma estaba allí al frente. Entonces era como un diálogo constante. También era muy típico que algunos compañeros empezaban a hacer como prácticas o algunas pasantías ya después era Art Daily. Entonces era como un vínculo bien interesante que se daba con lo que estaban haciendo ahí, que uno lo identificaba como que estaban publicando arquitectura que no se podía encontrar en libros que estaban en la biblioteca, porque ahí igual usábamos mucho la biblioteca, y, y podíamos estar sabiendo qué se estaba haciendo en otros lugares de Latinoamérica, como que recuerdo haber visto proyectos de Brasil muy nuevos en ese momento y que ahora ya Daily pasa a ser como otra más de las páginas que están publicando proyectos. Y yo me acuerdo que Sí, lo interesante de Arc Daily, que creo que, bueno, tal vez no teníamos tanta acceso. Yo también ahorita que recuerdo empecé a estudiar arquitectura en 2010. Ujú, Bueno, un semestre antes, pero sí. ujú, Y no recuerdo como al principio una página así o sea, como que fue más en la mitad de mi carrera o así. ujú, Pero me acuerdo que algo o sea, yo no recuerdo, por ejemplo, que había chance de dejar comentarios. ujú, O sea, como que tal vez yo no me fijé o así, pero se me hace eso genial. Y por otro lado, o sea, creo que algo que me acuerdo que me servía mucho de Art Daily es de que para presentaciones o así, ya, o sea, ya estaba digitalizado, ¿no? O sea, no era como que tenía que ir a la biblioteca, hacerle un tratamiento y después ponerlo en mi presentación, sino que ya estaba todo ahí. Y algo que yo agradecía siempre es de que en algunos casos encontrabas la planta arquitectónica. ujú. Y entonces ya tener acceso a la planta era como, wow, ya puedo entender el proyecto, no nada más desde una estética de la foto, sino puedo analizar todavía más y es accesible. Ujú. Entonces eso para mí era como increíble de plataforma. Sí, sí, sí. es que ahí mencionan varias cosas, porque por un lado, claro, yo creo que nos tocó una transformación, sucesivas transformaciones con el consumo de información muy rápida, desde lo impreso hasta actual. eh, Le tocó a una generación completa, o sea, muy rápido. Y probablemente la forma en que consumíamos información en la primaria, la básica, era muy distinta a la secundaria, en la media, y luego a la universidad. Nos tocaron tres etapas muy distintas, y hoy en día también. Los comentarios, claro, esos comentarios era lo que alimentaba mucho los sitios con estructura de foros entre 2005, 2000 y algo. Las redes sociales se llevan esa información o esa discusión, pero también alimentan la rabia, o sea, básicamente el fanatismo, porque con variables como el reach, el engagement, apuntan a eso. O sea, ¿qué incentivos hay hoy en día para tener una conversación centrada en redes sociales? ¿No? ¿Quién comenta? De hecho, tiene muy mala imagen la gente que comenta. Recuerdo haber visto un ranking de hobbies que mujeres prefieren en hombres, claramente parejas heterosexuales, y entre los peores evaluados estaba claramente apostar online, porno, obviamente, y comentar online. Si algo es gastador y innecesario y que es sintomático de otras cosas, es estar peleando con gente que uno no conoce en redes sociales. Y que además una cosa me da como futbolística, que simplemente a ti te gusta el equipo rojo y a mí me gusta el equipo blanco y no está esa discusión. Eso desapareció. El tema de la inspiración obviamente hoy día está en duda, porque desde los algoritmos de Spotify hasta las mismas redes sociales, es un procesado de datos que te muestra las cosas, no que te inspiren, sino las cosas que te pueden mantener fijo, porque en realidad, mientras más consumo haya, o más tiempo estés, más se puede vender. Entonces, claro, yo tengo mis temas con respecto a dónde está esa discusión ahora, que es parte también de lo que decía en el ensayo. Y unas teorías que puede ser que eso esté en lo impreso, puede ser que esté en lo autogestionado, puede ser que esté en lo físico, o que no esté, simplemente. Que también es el miedo que han tenido todas las generaciones. Yo estoy seguro que cuando surge la radio, cuando surge la televisión, cuando surge el diario impreso, el miedo es igual, que eso iba a desaparecer, que no es tal.
Entonces, si ya ha pasado 6 veces, quizás la séptima tampoco. Es como el cuento del perito y el lobo, como ese miedo de las tecnologías. Obviamente con la inteligencia artificial es otra lógica, pero hemos visto un poco lo mismo. Entonces, claro, fue una época, yo cuando llegué al Daily 2014 no estaba en un pic porque yo veía tráfico, entonces me consta que no fue el pic en tráfico. Pic fue en 2020, con la pandemia obviamente, y nunca más se recuperó. Em, pero, pero sí, nos tocó esa transición al punto en que ya no había sección de comentarios porque no aportaba nada tampoco. Ujú. No existían, no estaba la discusión ahí. Sí, o sea, creo que, digo, yo gran parte de mi experiencia profesional, pues es comunicación de arquitectura, ¿no? Entonces me tocaba en los despachos como determinar en conjunto como qué proyecto publicamos en qué plataforma, ¿no? Y creo que llegó un punto en el que ArcDaily se volvía como, sabes que si publicas algo ahí, probablemente se vuelva como viral, pero de alguna manera también como que precarizaba la calidad, o sea, como que era así de, bueno, hay una curaduría buena de la información y de los proyectos que se están publicando o no, porque al final lo que tienen que generar es mucho contenido. Entonces, como esta misma necesidad de estar presentes y de que funcione, como que se sentía a veces que se precarizaba los proyectos que se publicaban, ¿no? Entonces, nada, como que creo que plataforma arquitectura ArcDaily tuvo una trayectoria que fue cambiando mucho, ¿no? O sea, creo que al principio sonaba muy romántica la idea de los comentarios, ¿no? O sea, como que creo que pudo haber sido algo nice, pero claro que me imagino la cantidad de cosas que también se escribían ahí, ¿no? Entonces, como que me imagino que también fue para ustedes mismos como mucho aprendizaje, saber que sí, que no. Y pues nada, yo creo que, o sea, para mí la creación de ArcDaily, sí, eso es una cosa histórica de los últimos 15 años en la comunicación de arquitectura. O sea, yo creo que sí vino a transformar muchas cosas. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Claro, es que lo normalizamos, pero en su momento fue tremendo. Porque también, si lo piensan, como no había antecedentes, a ver, hay otros sitios que son más antiguos, europeos, pero lo que entrega Daily es, primero, que se convierte o que da visibilidad a una zona que no sabía, el mundo no sabía que estaba pasando. Por otro lado, empieza un concepto que yo uso mucho, que es la iteración. Básicamente lo que hacen los programadores de ir testeando y siempre está cambiando. Em, y como no estaba en estructura definida, entonces hay mucha influencia del periodismo clásico. Cargos que no dicen lo mismo. O sea, ser editor, el editor en Daily también escribía. El editor en periodismo no solamente escribe. Em, Jefe de contenido y una serie de cargos que en realidad se van armando a la medida en que surge la necesidad, porque era todo campo, entonces había que empezar a estructurar eso. Y claro, a la medida en que tiene el éxito, también las oficinas tradicionales quieren publicar. Y claro, está la lógica de, en ese entonces, mientras más tráfico, más se vende, cosa que hoy en día no sucede así, en redes sociales pasa lo mismo. Entonces, claro, hay un punto en que decimos, esta hora de Zaha Hadid, nos gusta o no, pero es parte de la discusión, tiene que estar. Entonces cambia, muta. Y también en estos tipos de sitios, también, ¿cuál sería la diferencia de ver esta obra? Porque obviamente la oficina de arquitectura manda el mismo, eh, como el mismo press release a todos los sitios. ¿Cuál es la diferencia de verlo acá y allá? Ujú. Entonces se estandariza y al mismo tiempo eso va concentrando el mercado, que esta misma estructura de winner takes all, como lo que pasa con los teléfonos, lo que pasa con los buscadores. Google no tiene el 100%, pero tendrá 95% del tráfico. Entonces pasan varios mercados tecnológicos que concentran considerablemente el mercado. Entonces con Internet pasaba lo mismo, o sea, con arquitectura pasaba lo mismo. Ujú. Ardile nunca, mientras yo estuve, nunca lo superó ningún otro sitio de arquitectura. Sí. Y Nico, ahora, o sea, pensando más en tu trayectoria o tu paso tal vez por ArcDaily, incluso ya después, o sea, en un inicio estabas como con este interés de salir a reportear o salir a buscar cosas que tal vez no eran como publicar el proyecto.
durante este tiempo en ArcDaily fue algo que fue constante en el tratar de encontrar esos otros formatos, otras maneras de ir publicando, o te fuiste yendo más a la publicación de proyectos? Mira, yo nunca publiqué proyectos. Siempre, claro, publicamos contenido editorial Ujú, y mi apuesta fue a ir expandiendo eso, porque la presión no estaba puesta a nosotros, sino que estaba puesta en las obras. Entonces, teníamos mucha libertad también porque el tráfico siempre subía. ujú, Yo cuando llegué no medían tráfico. No se sabía cuánto tráfico había, ni si era mejor que o peor que el año anterior. Entonces yo empecé a ver temas de data manager en el daily. ujú, Eh, y claro, aprovecha eso para ir explorando y empujando esos temas. Si bien está la idea de que es un solo catálogo, pero eh, para este ensayo que les comentaba, la data que tenía era que en el daily.com cerca del 30% del tráfico eran artículos, eran ensayos, y en Brasil era casi el 50% o más del 50%. Entonces, obviamente no tenía el impacto, no se hablaba tanto de eso, porque también en redes sociales la imagen pesa mucho más, y los ensayos cuesta dar la imagen, tienen otra lógica, otro formato que es difícil empujar en redes sociales. Pero sí, o sea, siempre busqué la forma de hablar de otras cosas y ir expandiendo, empujando un poco la cerca. Me interesaba mucho, me interesa todavía. Y parte de esos textos que no publiqué sí salieron después en enjundia, porque efectivamente yo creo que estaba muy lejos de lo que hacía el Daily, pero sí, sí me tuve esa libertad para explorar y también con la complicidad de editores en Ardeli Brasil, en ardeli.com, mismo Ardeli en español, colaboradores, pasantes, etcétera. Eso fue una forma de ir empujando y corriendo el cerco hasta que fuera más que simplemente, o sea, hacerme cargo de lo que yo había criticado, que eso es lo que me interesaba también. ajá. Ujú. Y eso con el tiempo, ya incluso tal vez después de ArcDaily, ¿cómo ha ido mutando esta idea de, porque creo que ese es uno de los puntos principales que yo diría que tenemos tal vez en común, el pensar que hay otras maneras de seguir abordando arquitectura, que no necesariamente es el proyecto, pero, pero si inició incluso como este interés o el darte cuenta que no te gustaba diseñar. Después todo este proceso, ¿cómo ha llegado hasta ahora? ¿Ha sido una constante del decir qué tipo de proyectos no construidos o qué tipo de arquitectura es la que te interesa un poco más? ¿O ha ido en constante mutación? No, nunca lo he tenido claro. Como lo decía al comienzo, no, nunca he tenido esa claridad de decir, bueno, voy a hacer esto, lo quiero hacer así. O sea, yo miro a esa gente. Al mismo tiempo creo que hay cierta porfía de por qué no cambiar tu visión en 20 años, pero bueno, eso es otro tema. Y se fue dando en paralelo a Daily precisamente porque de las condiciones que yo tenía era, yo puedo hacer otras cosas. Ujú, Entonces, por ahí fue el tema de la academia, vi temas de políticas públicas con Juan Pablo Urrutia acá en Chile. El ujú, primer curso que se dio de políticas públicas en la Facultad de Arquitectura de la Chile. Em, y después practicando, ensayando con Xforma. También se daba porque en el Daily, Dave Basulto sobre todo, que era uno de los fundadores, entendía perfecto que si nosotros hacíamos otras cosas, también le daba el plus o prestigio al Daily. No éramos solamente empleados, sino que de gente que tenía otros intereses. Entonces se fue dando paulatinamente, testeando harto, y entre eso estaba, bueno, lo de Xforma. A mí no me interesaba que fuera una investigación, a mí me interesaba como evento. ujú, Ujú. Y ya tenía un poco esa idea de el que vino bien y el que no cagó. Entonces que iba a estar ahí. Y tenía esta cosa bien informal y que fuera rápida porque queríamos abordar temas importantes, pero en muy poco rato. Entonces había que tener un buen trabajo de, como yo tomé mucho de la tele y del teatro también para hacer ese evento. Me interesaba eso, era el moderador también. Entonces, y se fue dando paulatinamente. ¿Quién más está en esa línea? Bueno, lo de Jundia en retrospectiva, porque yo sabía que me iba a ir Daily y quería cerrar esta etapa, que son ensayos que no salieron en su momento. Em, pero sí, siempre me interesaba lo que estaba haciendo, me interesaba explorar otra forma, eh, pero bien intuitivamente, porque no está estandarizado ni estructurado, lo cual a mucha gente le puede parecer muy angustiante, pero al mismo tiempo te dice que están saliendo cosas nuevas. Y cuando las cosas son nuevas hay que ponerle reglas. Pues como cuando nace el cine, todos los cineastas de la época tenían distintas formas de ir explorando porque no estaba estandarizado.
Hoy en día Netflix está súper estandarizado cómo se hace una película. Eh, la inteligencia artificial está en una etapa similar, que no está claro para dónde va porque están pasando muchas cosas en muchos formatos, un poco como lo que pasaba con Internet hace 15 20 años, que no estaba estructurado y por eso era tan intuitivo lo que pasaba en Internet. En 2020, ante la pandemia, con la gente de Arquitectas al Aire, que era un programa radial de la Universidad de Córdoba en Argentina, hicimos un evento que se llamó Comunicar Arquitectura. Y ahí convocamos a 16 especialistas de Iberoamérica, 8 mujeres, 8 hombres, de distintas partes de la región, a hablar precisamente, a entender qué los definía, por qué estaban así. Y para mí unas cosas que me interesaba es que es necesario hablar de lo biográfico de ellos para entender por qué hacen lo que hacen. No en el sentido de que haya que escribir una página de Wikipedia, sino que si uno no entiende su contexto, no entiende por qué hacen lo que hacen. O sea, Ariadna Cantis, curadora comisaria española, argentina española, em, hace Fresh Madrid con Andrés Jaque el 2003-2004 y lo hace en un contexto en que, claro, hay una generación que rompió con la anterior, después viene la crisis financiera. Entonces, si uno no entiende lo que estaba pasando, no entiende la necesidad de ellos por hacer lo que hacen. Eh, ya sean por las tecnologías, contexto político, económico, lo que sea, pero entender por qué llegaban a eso, todas estas personas, hacía entender por qué comunicaban. O sea, no nace simplemente de ganas, como, sobre todo porque es algo nuevo. Ujú. Oye, Nico, y creo que, como decía Camila, ¿no? Hay ciertos puntos coincidentes entre nosotras o sea, como que ahorita escuchándote, has estado en contacto con un montón de personas, has entrevistado, escuchado, escrito sobre el trabajo de mucha gente. Eh, ¿Eso ha cambiado algo en ti como muy contundentemente o como que siempre ha sido como muy similar las personas con las que te has rodeado? ¿O en algún momento sí fue como que algo te hizo dar la vuelta y pensar contrario a lo que traías, ¿no? O sea, porque justo como lo mencionas, el contexto donde estás y entender cómo piensa cada quien y por qué hacen lo que hacen, de alguna manera uno pues lo absorbe, ¿no? Y hay cosas que tú misma o misma haces la curaduría de con qué te quedas o no, pero eso como que ha tenido alguna repercusión grande en tu manera de desenvolverte. Sí, totalmente. Hay varias cosas. A ver si las nombro todas. Primero, formato. Eh, cuando entro al Daily de esa época, 2014, estaba muy fuerte la discusión respecto a lo digital y lo físico. En la academia, sobre todo. Que lo digital no había nada bueno. Que obviamente era muy cínico porque esa misma gente también recurría a Internet para informarse, documentarse o exponerse. Entonces estaba esa discusión de dónde estaba el conocimiento, que es muy reaccionario también, porque obviamente no es excluyente. Obviamente tienen distintas dificultades y yo hoy en día también por eso he escrito libros, porque creo que tienen tiempo distinto. Un sitio web que no se actualiza es lo mismo que hacer un libro de algo muy contemporáneo. Es como si hoy día sacamos un libro de redes sociales, va a quedar obsoleto cuando lo publiquemos. Ujú, Eso por un lado. Por otro, de las cosas que aprendí, bueno, fue entender Latinoamérica por estos viajes, porque Chile se entiende como una isla que está rodeada por la cordillera más larga del mundo hacia el oriente, el desierto más seco al norte, el océano más vasto al, al oeste, el continente más frío al sur. Entonces siempre fue una isla y Latinoamérica, como les decía antes, era una cosa lejana porque tampoco nos interesaba. Esta cosa muy propia del Cono Sur que tienen también los argentinos y los uruguayos. Entonces fue muy revelador entender Latinoamérica a partir de la experiencia de otros arquitectos y también entender que estaban sucediendo otras formas de hacer arquitectura, construida en este caso, que eran muy interesantes. Lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Brasil. Obviamente no es la única arquitectura que se hace, pero era un ejemplo súper fresco de cómo hacer arquitectura desde acá. Ana María Urán lo llama neovernacular, pero un interés por el proceso, que son horas que si uno no entiende el proceso, no entiende el resultado.
Eso Ujú, es clave. Entonces, fue revelador salir de esa idea de los grandes hombres, que eran todos hombres, obviamente, de la arquitectura, que parece que pensaban solos, diseñaban solos y que podían subirse a un avión y mirar el mundo y decir, bueno, hagamos botemos todo y hagamos dos avenidas gigantes. Estoy simplificando al momento bueno, claramente, pero esas narrativas nunca me hicieron mucho sentido, entonces fue muy bonito eso. Y lo otro que también cambió o aprendí fue que se podía hablar de arquitectura sin ese lenguaje que lo enseña en la universidad, que encuentro que es muy tóxico, porque es críptico, tiene una cara poética y que te aleja. A mí la poesía me encanta, pero hay una falsa poesía en esa arquitectura que es muy propia del siglo XX y que te aleja mucho de la gente, que es típica queja acá y en cualquier parte del mundo de que la arquitectura está súper lejos de la ciudadanía, pero cuando les preguntáis por una hora, hablan de la hora como si fuera, yo digo que hablan de como si los proyectos de arquitectura fueran Pokémones. ujú, Dicen, la obra quiere hacer esto, las obras no quieren hacer cosas, los arquitectos quieren hacer cosas. Y porque también se escribe muy mal en arquitectura porque no es importante, porque es la imagen. ¿Cuántas veces hemos visto obras que ganan premios y no leen las memorias y son horribles? Porque en realidad no están pensadas para ser parte del relato, sino que para convencer a otros arquitectos y arquitectas de una cierta épica, sí. que no siempre está. Y una forma también de ocultar que en realidad quizás no tiene nada que decir. Entonces, y esas cosas me influyeron mucho y también cómo trabajar con otro formato. No en el sentido de otra forma de hacer arquitectura, sino cómo contar arquitectura. A mí eso de comunicar arquitectura es algo que obviamente como define lo que he hecho, me interesan otras cosas más disciplinares, pero el típico dilema entre lo masivo y la elite, que el arte masivo no puede ser como respetado y que lo respetado no puede ser masivo. Es como el dilema que ha tenido el arte, la arquitectura y otras disciplinas, y que nos seguimos dando vueltas en cómo abordarlas. Entonces, eso tiene un costo. Obviamente lo que vemos en TikTok yo creo que es un caso extremo, Ujú, que un intento por masificar se hipersimplifica y se vuelve una cosa al servicio de lo cringe y de lo rápido, ujú, pero es importante ver quién arma esa narrativa a largo plazo, que yo creo que es de las cosas que me preocupan ahora. Si uno está 10 minutos en Instagram o TikTok, ¿con qué te quedas? Probablemente nada. No pasa, es como un brain rot, como dicen los gringos en realidad, como no hay nada de eso. Y eso lo veo también en las sociedades, pues no hay claridad respecto a, no hay ideas comunes, no hay visiones comunes, en un mundo que se está muriendo y que todavía no vemos el siguiente. Entonces, si no se llaman narrativas grandes, grandes en sentido a largo plazo, pero también de sociedades, es muy difícil construir futuro. Es un eterno presente, pues. Instagram, redes sociales en general son un eterno presente, ¿no? Pues no te proponen nada. Ujú. Porque creo que estuvo bien potente todo lo último que dijiste, Nicolás. O sea, me quedé pensando en muchas cosas, eh, pero tal vez con el afán de continuar la conversación, especialmente porque algo que nos interesa mucho de tu práctica es esa diversidad de formato, que lo mencionaste ahora en lo que comentaste en respuesta. Y nos gustaría saber cómo fue que surgió también la idea de hacer un podcast de terraza, que entiendo, o bueno, ahí tú me corriges si estoy equivocada, pero que en muchos casos tenía relación con qué se lee o qué estamos leyendo sobre arquitectura o qué libros, pero no sé si eso después fue mutando o continúa siendo a partir de los libros. Una también, a ver, en la época que estuve en Art Daily, también en el caso de Chile, estuvo la ola feminista. Bueno, sé que fue en varias partes del mundo, pero en Chile fue bien potente. Y Ujú, entre las cosas que se discutía era la visibilidad. ujú, Y un argumento meritocrático decía que independiente de si un hombre o mujer, si la obra es buena, vas a llegar mágicamente como al éxito, cosa que es una ficción, o sea, un pensamiento mágico. Porque puede ser así, efectivamente, pero son pocos casos. Y el ujú, tema es quién se da el trabajo de visibilizar eso. Yo actualmente soy embajador de varios concursos y obviamente cuando me llega el encargo o está el tema del año, ya tengo una idea, ya esta oficina, esta hora, pero hay que hacer el esfuerzo de salir a buscar. ujú, Obviamente, claro, este tipo de concursos
que no te da para pensar un mes, sino que tiene un par de horas, qué sé yo, o la gente lo deja al final. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. Eh, el trabajo de visibilizar es clave, porque visibilizar no quiere decir que mágicamente toda esa gente que no está visibilizando sea maravillosa, pero que tiene un potencial y tienen que ser parte de la discusión. Y después veremos si es que efectivamente vale la pena la posición que tienen. Pero si no son parte del imaginario, difícilmente las vas a mencionar. Como en esa línea, como que fue en un momento con las mujeres y en su momento anterior fue con la arquitectura del sur global. Después pasó a ser el tema de disidencias sexuales, raciales también, o la raza en sí, Todo lo woke. o lo woke, que, claro, que en realidad vemos ahora la corriente súper reaccionaria en el mundo Ajá, precisamente porque el mundo está cambiando y hay gente que le quiere poner un freno a eso. ajá. Y esa visibilidad también se ve en otros temas. Puede ser a nivel de descentralización, en el caso de Chile, que es un país bien centralizado, la discusión entre Santiago y regiones, obviamente también va en la misma línea. Y con Terraza pasó que cuando yo me fui al Daily, tenía una idea más o menos mapeada de lo que estaba pasando a nivel de producción editorial, lo que estaba pasando en arquitectura. Y conversando con un arquitecto acá, Rodrigo Tisi, me preguntaba, ¿quién publica? ¿Dónde se publica? Y claro, yo tenía un mapa, o sea, mi mapa mental lo comparto con ustedes de esa época. En Latinoamérica era, bueno, la RQ en Chile, Dos Tercios en Chile, que viene un poco cerca porque yo publiqué con Dos Tercios, Trama en Ecuador, Arquine obviamente en México, y creo que ahí quedaba. Obviamente hay teles que son puntuales, lo que uno quiera, o asociadas con universidades, pero me costaba más ver quién estaba haciendo arquitectura, o sea, o publicando libros de arquitectura. Entonces en ese ejercicio dije, hay que seguir conversando esto, seguir mapeando. Y me interesaba visibilizar libros de arquitectura que no fueran monografías, porque las monografías sabemos que son un monumento a los propios arquitectos y poco dicen, no son muy reflexivas, como difícilmente uno en una monografía va a leer, bueno, este arquitecto es horrible, porque se entiende que es todo un poco condescendiente, o porque ya que existe la monografía ya es relevante hablar de esa persona. Entonces fue un ejercicio que me dejó pensando lo que decía Rodrigo y dije, sí, en realidad esto está, y me interesaba explorar más el formato de la entrevista, de la conversación, que ahora yo veo que es pensar en conversación. Y claro, libros que me interesaban eran libros que explicaron las ciudades o fenómenos más cotidianos porque me interesaba hablarle a un público masivo. Eh, y de ahí nace Terraza, con enfoque en Latinoamérica también. Eso, de ahí nace el proyecto y me servía, me obligaba a seguir mapeando, ¿no? O saber, o como poner el ojo puesto a esas cosas que suceden en Latinoamérica. Mi preocupación era que no se convirtiera en algo muy pesado, ni que tampoco fuera marcadamente chileno. Y por suerte, más de la mitad del tráfico no está en Chile, entonces eso ya me deja más tranquilo. Pero un buen trabajo de ejercitar el hablamiento, como hacemos en Chile. Pero también darle visibilidad a libros recientes, porque en realidad el rango es como últimos 5 años más o menos, pero también a autores y a editoriales. Y que obviamente es una forma de conocer lo que está pasando afuera, ¿no? Como desde pioneros de la arquitectura en Ecuador, que obviamente el mundo sabe muy poco de ellas, y de Ecuador en sí también, hasta data centers con Marino Otero, como, esa es como la búsqueda. No tiene un fin, la verdad, pero sí tiene este ejercicio para mí de ir mapeando eso. Oye, Nico, y te digo, creo que estás en un punto o sea, como que sigues avanzando y así, pero es que a mí me interesa como regresar a todo lo que has Ya, hecho y creo que ahorita estás en una postura de verlo en retrospectiva. Y algo que a mí personalmente como que me mueve mucho porque también viéndolo en retrospectiva, lo que he hecho, lo que he aprendido, las pláticas que he tenido y lo que se busca un poco como con la comunicación de arquitectura y que ahorita escuchándote estaba recordando esto que dices de las monografías, ¿no? Y que creo que es algo que me gustaría, una intención que me gustaría hacer es que, por ejemplo, en Wikipedia tienen algo que admiro mucho, porque tú no puedes escribir un artículo de ti mismo porque en la IP, o sea, como que se detecta
que eres tú, ¿no? O sea, como que como por tu domicilio, no sé. Entonces me acuerdo que en algún despacho quisieron hacer eso, ¿no? Como, ay, ahora, no hay un artículo sobre mi trabajo en Wikipedia, hay que hacerlo, ¿no? Entonces se meten, lo intentan hacer y misma Wikipedia dijo, aquí en México decimos, no chiquito, aquí no se puede, ¿no? Entonces no se pudo y como que a veces eso es como que en términos de comunicación lo que siendo como empezando ahí a hacer un medio, está increíble que pasen esas cosas y que existan ese tipo de restricciones, ¿no? Entonces esto me lleva a preguntarte sobre la ética en todo esto, ¿no? O sea, como que al final de cuentas, como dices, hay que poner ciertas reglas y empezamos un proyecto como fue Plataforma Arquitectura que se fue creando y de repente, híjole, hay que poner reglas. ¿Es ético o no es ético esto? Y los mismos medios, te digo, o sea, yo admiro mucho eso de que hizo Wikipedia de tú mismo no puedes escribir un artículo de ti. Entonces, como a veces como medios de divulgación y posicionarse de esa manera y hacer que si quieres ser parte de esto, tiene que ser desde algo más colaborativo, alguien más tiene que escribir de ti, se me hace increíble. Y es algo que constantemente, incluso en otros episodios, lo hemos hablado, ¿no? O sea, cómo mirar hacia una manera más ética de comunicar arquitectura, ¿no? O sea, no es de que estemos en contra de que tú autopubliques tu trabajo, creo que es algo interesante y también se aprende mucho de eso, o sea, creo que también he visto muchos despachos de arquitectos que gracias a este proceso de comunicación entienden muchas cosas y mejoran sus procesos, ¿no? Pero cómo hacerlo de manera más ética? No sé si en estas maneras o en toda tu trayectoria hayas como encontrado algo de eso o una postura respecto a eso. Sí, mira, yo creo que ahí tú mencionas varias cosas. Uno, claro, estos blogs que después se convirtieron en plataformas, igual eran medios y necesitaban reglas y que no estaban explícitas tampoco. Era una forma de escribir y de trabajar, pero requieren ética. También justo yo creo que esta época de internet o estos sitios iba muy en el espíritu de Wikipedia también, descentralizado y que la gente compartía su obra. No la podían subir solo, de hecho, y al Daily siempre quienes postulan obras hasta la fecha es gratis, no se paga. Y Wikipedia también hoy en día tiene un nivel de jerarquía que no es la que nosotros conocimos hace 10 años. Este es para contar una anécdota que me da mucha risa y es que revela mucho cómo cambió Wikipedia y es que en su momento Wikipedia, cuando se muere Steve Jobs, o unos días antes de morir cuando estaba muy mal, hubo alguien que la editó y puso como una cita de Jobs, una cita de Digimon, la serie Digimon. Si tú lo deseas, lo puedes lograr. Y algo más, no sé qué, que la cita de la canción de la intro de Digimon. Y obviamente en su momento tenían como, menos guardianes, por decirlo así, esa página. Entonces, claro, cuando muere Steve Jobs, un par de diarios agarran información de la página Wikipedia y entre eso muestran la cita. Como que Steve Jobs dijo, si tú lo deseas lo puedes lograr, y no sé qué más, porque no recuerdo cómo es la canción. Y claro, pasó que como ya estaba publicado en un sitio, ahora se podía agregar de referencia en Wikipedia. Entonces fue validado por ese círculo, al punto en que en Chile, yo creo que todavía está, hay una cadena de comida rápida que se llama Juan Maestro, y que en uno de sus muros puso los típicos lugares comunes de héroes del siglo XX, Chaplin, Gandhi, gente que en realidad está bien, pero como ya a esta altura es como la vainilla. Y entre esas está Steve Jobs diciendo, si tú lo deseas lo puedes lograr. Y esa era la cita sacada de Wikipedia. Eso revela mucho cómo funcionaba Wikipedia y hoy en día, claro, pues, está mucho más estructurado y fue un modelo de hacer Internet que se mantuvo fiel a su estilo, em, que descansa mucho en la comunidad y que también en un formato de financiamiento a partir de la comunidad, que es súper difícil, obviamente. Entonces, claro, y hoy día tiene una jerarquía y una estructura burocrática que le permite esos niveles. Obviamente no es perfecta, pero no es la Wikipedia que nosotros conocimos hace 15 20 años.
Entonces, Wikipedia eh, refleja un espíritu de Internet de la primera década, las dos primeras 2 décadas del siglo, de la colaboración, eh, lo masivo, la democratización de Internet, pero luego necesita estructuras para poder validar eso y también los costos. Sigue siendo una fundación, no tiene publicidad, pero eso implica trabajar con muchos voluntarios, que lo harán por amor al arte, por interés, lo que sea, pero no es tan libre, necesita estructura. Y en el caso de Undaily, progresivamente empezaron a entender que tenía una responsabilidad, que ya no era un blog. Y eso pasa desde cómo se cita, usar referencia, reconocer los autores, diferenciar cuándo es una reseña de los propios arquitectos y cuándo es de algún integrante del daily. A mí me interesaba mucho también que quienes escribían supiéramos quiénes son como lectores. Y la etapa final me tocó inteligencia artificial y también definimos reglas de cómo usarla. Ujú, Eh, Como avisar cuando tú estás usando una imagen de inteligencia artificial. Internamente sí se podía usar, pero también entender para qué. No usarla por usarla, sino para qué. Entonces eran códigos éticos de cómo escribir. Pero eso fue el desafío de todas esas cosas que se le fue las manos de ser un blog con un par de posts publicado en WordPress a ser un medio con influencia y que la gente, si te equivocas, te lo va a cobrar. Y te lo va a cobrar en redes sociales. O sea, el backlash, la funa, sucede, o sea, es inmediata. Entonces eso obligó a darle estructura en el camino también, asumiendo y reconociendo que ya eran un medio y que no era cualquier cosa. ujú. Ya como para ir cerrando el capítulo, queríamos preguntarte ahora en qué andas, cuáles son tus proyectos actuales y a futuro y qué podemos seguir esperando de tu trabajo. Mira, creo que una de las cosas que me preocupa mucho son los formatos. Mm, Es como una preocupación que a nadie le importa, pero en el sentido de que una de las cosas que tenemos como problemas como sociedades es que no hay narrativas de futuro, sino de presente, de salvar cosas o de volver hacia atrás, pero no de futuro. Y en el caso de la arquitectura, no hay dónde encontrar esa narrativa. Sabemos cuáles son las mejores obras de arquitectura en Ecuador, en México, pero no sabemos por qué. Entonces, esa construcción cuesta y no está claro dónde hacerla. Ahora estuve en Quito, mm, me preguntaban por, claro, cómo difundir la arquitectura ecuatoriana y les dije, no sé cuál es el formato, porque si uno se enfoca en estrictamente lo masivo, bueno, está claro dónde está eso, pero eso es súper agotador porque también los algoritmos siempre te están pidiendo más información, más datos y nunca se acaba eso y no te lleva, es como andar en bici, o sea, uno deja andar en bici y se cae. Entonces, en las redes sociales es lo mismo. ¿Cuántos videos, cuántos análisis de redes sociales o de YouTube, o cuántos YouTubers o cuántos influencers nos vamos a recordar de ellos en 5 años más? Muy pocos, probablemente. mm, Una cosa muy puntual. Y por eso muchos de ellos después saltan, cuando llegan a un grado ya de éxito, saltan porque saben que son no sustentables a largo plazo. mm, ¿En qué estoy yo? Bueno, estoy desde que me fui al Daily Estado Independiente. mm, Estoy ahora en la Universidad de Talca, por mm, segunda vez, hablando de Latinoamérica y haciendo vínculos con Ecuador, principalmente, porque creo que Ecuador y la Escuela Talca, que si no la conocen o quienes no escuchan no la conocen, es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, que es del año 99 y que se enfocó en la idea de construir. Los estudiantes se titulan con una obra construida, tiene una relación con el paisaje y la técnica y la ruralidad muy fuerte, y por eso para mí es como la más revolucionaria e innovadora en Chile desde la Católica Val por los 70. Eh, y hay un vínculo entre cómo funciona o cómo ejercen la arquitectura en Ecuador, del hacer mucho con poco, como dice Ana María Durán, mm, con esta forma de la obra construida, porque tienen que ejecutar todo, proyectar, de nuevo, la idea de proyecto. Al final, en estos proyectos de título, lo último que hacen es construir.
Es el punto final de una serie de procesos y logística y de Excel, porque también gran parte de lo que hacemos como arquitectos es estar en Excel, lamentablemente. Bueno, todas las carreras. Sí. Em, entonces, claro, ahí trabajando el tema de cómo escribir y en épocas de ChatGPT es cómo encontrar la voz propia. Justo en la última clase les decía a los chicos que si desaparece el encargo, porque o sea, yo uso también ChatGPT, pero si automatizan todos esos procesos, desaparece el encargo, y si desaparece el encargo, desaparecen el curso, y si desaparece el curso, desaparecen ellos. Yo no. Entonces, a diferencia de otras tecnologías, que está el que se ponía en jaque era el profe, yo creo que en este caso están todos. O sea, lo único que no están en jaque son quienes tienen capital, el resto está todo en jaque. Y bueno, voy a ser visiting professor en la Universidad de Tennessee Knoxville este año, año del hemisferio norte. Ujú. Así que va a estar diseño y quizás, ojalá, un curso de Latinoamérica. Entonces va a ser bueno porque es una conversación sur-sur, como lo plantea Germán Valenzuela y Milagros, que es la decana, si me sabía el apellido, lo siento, pero que es la directora de la escuela, porque Knoxville es el sur de Estados Unidos y habla con el sur del mundo, somos nosotros. Entonces, es muy interesante ver cómo eso se puede ir conversando, sobre todo en épocas de aislacionismo económico, financiero, político mundial. Entonces, en eso estoy. Y explorando, ojalá, em, seguir escribiendo. Tengo una hija de 2 años, entonces quiero escribirle. Y es otro formato, también de no. Es como eh, que si no lo conversamos antes, pero el formato es la respuesta a una idea y no al revés. Que es muy común, yo creo que ustedes lo han visto también, de gente que quiere escribir un libro y no tiene con qué llenarlo. Porque es como un objeto en sí, es como tener un auto caro, es como ser exitoso, pero ¿en qué? Entonces ponen la carreta delante de los bueyes, como se decía en el campo antes. Entonces, en eso estoy últimamente y seguir, bueno, con Terraza en este tiempo también. Ujú. Ok. Ay, buenísimo, Nicolás. Pues nosotras nos vamos con muchas preguntas en nuestra cabeza. Creo que Ujú. nos hiciste reflexionar muchísimo. Está muy interesante todo lo que haces y me da gusto que personas como tú hayan encontrado en estos otros entregables la manera de ser sí mismos y de desenvolverse y de posicionarse, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues muchas felicidades por todo lo que has logrado y pues muchas gracias por brindarnos tu tiempo y hoy ha sido un episodio, ustedes no lo saben, pero han fallado muchas cosas. Entonces, pues gracias también por la paciencia y pues hay que seguir en contacto, en comunicación y andar ahí haciendo cosas colaborativas siempre. Ujú. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es bueno conversar y pensar en conversación y ser parte de una comunidad, que creo que es lo que cuesta hoy en día. Eso es lo que falta. Somos muy independientes, somos muy autónomos, pero Ujú. cada uno está en un hipernicho, entonces lo que cuesta es armar comunidad, discernir, estar en desacuerdo y mantener esa comunidad. Eso cuesta hoy en día, así que Sí. felicitaciones por lo que están haciendo. Ujú. Muchas gracias, Nicolás. Gracias. Y si alguien te quisiera contactar, si alguien que nos escucha y quiere ponerse de alguna manera en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Por Instagram, em, que es nicolasvalencia.cl. Sí, y por mail podría ser también, que es hello, HELLO, nicolasvalencia@gmail.com. Y puedo cambiar el dominio porque sé que no es el mejor nombre, pero Ujú. esas son las dos opciones Ok. para conversar. Buenísimo, pues muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Sí, y a nosotras igual siempre les recordamos que también nos pueden escribir, se pueden poner en contacto con nosotras. Generalmente estamos mucho más activas en Instagram, en otros puntos entregables, y si es por correo sería a otrosentregables@gmail.com. Creo que eso, gracias Nico, gracias Cari, y nos vemos en un próximo capítulo de Otros Entregables Podcast.